Paz de Dios nuestro Padre. Dios les bendiga a todos. Hay un pasaje de las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 8, del verso 30 al 42, donde dice que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: simiente de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto como de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Respondiendo y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús respondió: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Abraham no hizo también esto? Esta porción de la palabra nos enseña algo muy importante, o varias cosas. Podemos formularnos unos interrogantes. ¿Será que basta solo creer? Dice el verso 30 que muchos creyeron en él. ¿Sí? Otra pregunta que podríamos formularnos o hacernos: ¿sí? ¿Cuáles son las exigencias o los requerimientos para ser un verdadero discípulo? Y también surge otra pregunta aquí: ¿a qué verdad se refería Jesús cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Y otro más complicadito un poco: ¿por qué los judíos dijeron: no hemos sido esclavos de nadie? ¿Y a qué se refería Jesús cuando dijo de la esclavitud? Y debemos también buscar a alguien que nos haga libre, y Él es Jesucristo. Y permitir que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones y en nuestras mentes. Desglosando un poco en el verso 30, dice que muchos creyeron en Él. Y en la verdad, en una fiesta de la Pascua, Jesús se quedó e hizo señales y milagros. Dice que muchos creyeron en Él. En otra parte de la palabra también, en Juan capítulo 2 más propiamente, que nos habla de las bodas de Canaán, donde Jesús fue invitado, nos dice que Él hizo allí un milagro, convirtió el agua en vino, y sus discípulos afirmaron su fe, creyeron en Él. Y muchos creían en Jesús. Muchas personas creían en Jesús. Dice que muchos dejaban de creer en los judíos y creían en Jesucristo. Y eso les molestaba a los judíos. ¿Sí? Y pensaban matarlo a él, y pensaban matar a su amigo Lázaro. Aún los propios jefes de la sinagoga, los jefes de los judíos, creían, pero por temor a ser expulsados de la sinagoga o del Sanedrín, callaban y no lo divulgaban. Muchas personas creyeron en Él, muchas multitudes seguían a Jesús. Actualmente hay muchas personas que creen en Jesús, ¿sí? Y hay muchas multitudes que siguen a Jesús. En la época de nuestro Señor Jesucristo, habían muchas personas que seguían a Jesús. En una ocasión Jesús alimentó a 4,000. Eran bastantes. Y aparte de sus esposas, de sus hijos, serían más
como 12.000. Y eso porque tuviera cada uno un niño. Pero en otra ocasión alimentó a 5.000. Pero todo el mundo seguía a Jesús, se convertía en su discípulo para recibir un bien, recibir una sanidad, recibir el alimento. Jesús mismo les dijo: buscad el alimento que a vida eterna permanece, el alimento espiritual, la palabra de Dios. Entonces, para ser un verdadero discípulo no basta solo con creer, porque allá en Santiago 2:19 dice que Satanás cree y hace una cosa más: tiembla. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir: yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, ¿sí? Pero no cambiamos de actitud, no cambiamos de vida, ¿sí? Y Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra discípulo significa, o viene más bien del griego madetes, procede del griego madetes, que significa aprendiz. Y un aprendiz es el que sigue las enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? O sea, que una persona que es discípulo de Jesús o seguidor de Jesús es aquella que aprende, aprende y aprende. Pero también tiene que compartir esas buenas nuevas de salvación, para que no le pase lo de que le pasó a un agricultor que araba, araba y araba, pero nunca sembraba nada. Y todos somos sembradores de cosas buenas o de cosas malas, pero somos sembradores y esperamos sembrar siempre lo bueno, lo correcto, la palabra del Señor. Entonces, uno de los requerimientos es que permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios, ser fieles a la palabra de Dios, perseverar en la palabra de Dios. Eso es lo que dice: perseverar en la enseñanza, en la doctrina que se nos ha dado, que se nos ha enseñado. Ahí debemos permanecer para ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. El verso 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Sería el interrogante, ¿no? La verdad del gran amor de Dios para con la humanidad en Cristo Jesús, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos dio a su Hijo para libertarnos del pecado. Dice que aquel verbo, Juan 1:16 dice que aquel verbo, 1:14, perdón, Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que la ley, el verso 17 agrega, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron mediante Jesucristo. Entonces, la verdad de Jesucristo, esa verdad es divulgada, proclamada a los cuatro vientos. Los judíos respondieron: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Eso es como contraproducente, ¿no? ¿Por qué los judíos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie? Sí, en Egipto habían sido esclavos por 400 años. ¿Sí? Además, fueron exiliados en Babilonia. Y en la actualidad, donde se estaba hablando de esta porción de la palabra, estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, ¿por qué los judíos decían: no hemos sido esclavos de nadie? Para los judíos era como un insulto decir que serían esclavos. ¿Sí? ¿Por qué?
porque jamás se consideraban esclavos. Incluso el hombre más pobre de entre los judíos no era permitido, según Levítico 25, verso 38 al 42, no era permitido que se tratara a sus hermanos como esclavos, porque Dios dijo, son mis siervos que saqué de Egipto. Y además ellos estimaban la libertad mucho. Aunque José fue vendido como esclavo, dice Josefo el historiador, que este hombre se le veía en su semblante esa tranquilidad, esa libertad, ¿sí? Algo así como un gozo permanente, y no sentía la esclavitud. Y así son los judíos jamás han querido ser esclavos de las demás naciones. Dice, tenemos un Dios y Él es nuestro Rey, Él es nuestro soberano, a Él servimos. Y aunque estaban presos, estaban esclavos quizás en Egipto, exiliados allí en Babilonia, bajo el imperio y el dominio de Roma, no se sentían como esclavos, porque ellos obedecían a Dios únicamente. Hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Quizás nosotros no hagamos esos pecados que se llaman pecados mayores, pecados de muerte, pero quizás tenemos una mentirita por ahí, quizás decimos, nos soltamos una mala palabra por ahí, quizás se nos cruza un mal pensamiento, quizás nos irritamos, se nos sale el indio revuelto con campesino santanderiano, digo yo, ¿sí? Algo, y nos enojamos y nos irritamos, nos ponemos de mal carácter, de mal estilo. Hay cositas que tenemos, quizás tenemos envidia, quizás tenemos amargura, dolores en nuestro corazón, ciertos rencores por ahí guardados, ¿sí? Necesitamos venir a Jesucristo. Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos venir a Jesucristo. Del pecado, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de misas negras, de fiestas paganas, del Halloween, de tantas cosas que se mezclaron con el cristianismo. Entonces andan esclavos de eso, de la droga, del sexo, del alcohol. Necesita venir a Jesucristo. Yo le invito a que venga a Jesucristo, que Él lo liberará. Él lo ha prometido. Dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquellos hombres, aquellos judíos. Le dijo, sé que sois descendientes de Abraham, mas procuráis matarme. Los judíos entendían la Biblia, entendían la Torá, entendían la mejor parte de la ley, de los mandamientos, y sin embargo tenían malas intenciones, procuraban matarlo. ¿Cuántas veces podemos cargar nosotros la Biblia? ¿Sí? Podemos ser lo que llamamos cristianos y tener como malas intenciones con nuestro prójimo, ¿cierto? Tremendo. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Dijo, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Nosotros debemos darle lugar a la palabra de Dios. Debemos hacerle un lugar en nuestro corazón, un lugar en nuestra conciencia, un lugar donde ella limpie y purifique nuestra vida. Dejar que ella nos transforme. Él transformará nuestro corazón. Dios le bendiga.